que dice el Corán acerca de la expansión del universo. Dios, alabado y bendecido sea, dice en el Corán, capítulo 51, verso 47, por cierto que erigimos el cielo con solidez y nosotros tenemos el poder sobre él. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 21, verso 104, ese día será enrollado el cielo como un pergamino, y así como os creamos la vez primera de la nada, os resucitaremos. Esta es una promesa que habremos de cumplir. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, capítulo 14, verso 48, el día que la tierra sea cambiada por otra, así como también los cielos, todos comparecerán ante Dios, único, victorioso. Estos versículos confirman que el universo en donde vivimos está en continua expansión en el espacio. Si volviéramos el tiempo atrás, veríamos que todo el universo surgió de un átomo primitivo o un huevo cósmico. Luego explotó por orden de Dios y se transformó en una nube de humo de donde se crearon los cielos y la tierra. El universo se expande en el espacio constantemente hasta que, por orden de Dios, dejará de hacerlo. En ese momento, el universo colapsará sobre sí mismo y se fundirá nuevamente en un átomo primitivo. La explosión y la formación volverá a ocurrir, y un cielo y una tierra, no como las que conocemos, se formarán nuevamente. En esta etapa, la vida del mundo se terminará y comenzará la vida eterna. Todos estos episodios, tal como sucederán, están mencionados en el Sagrado Corán. Uno descubre que este tema, que fue descubierto por la ciencia moderna, está explicado en el Corán, que fue revelado hace más de 1400 años. Tan solo esto confirma el hecho de que el Corán es la palabra de Dios y que Muhammad, la paz de Dios sea con él, recibió la revelación divina y le enseñó a su pueblo estos hechos científicos en una época en la que nadie los conocería, sino hasta muchos siglos después. Los astrónomos han descubierto que el universo está en continuo movimiento y que se expande. Esto fue descubierto al estudiar las galaxias y los cuerpos celestes más lejanos. El astrónomo norteamericano Besto M. Slipher, que estudió los espectros de las galaxias, notó que las líneas espectrales de algunos sistemas cercanos se corrían hacia longitudes de ondas más largas. Este cambio de longitud de onda demuestra que la mayoría de las galaxias se estaban retirando de la Vía Láctea a varios cientos de kilómetros por segundo. El astrónomo norteamericano Edwin Hubble confirmó que el espacio se estaba expandiendo y que cuanto más remota se encuentra la galaxia, más alto era su velocidad de retroceso y que su velocidad de retroceso era proporcional a su distancia. Con esto vemos que los estudiosos de la astronomía han afirmado que el universo está en constante expansión. Esta expansión continuará hasta que desaparezca la gravedad que lo rige y los planetas se esparzan por el universo, que resultará en el fin del mundo, tal como lo conocemos. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 82, verso 1 y 2, cuando el cielo se hienda y cuando las estrellas caigan. Acerca de los cuerpos celestes, Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 13, verso 2, Dios es quien elevó los cielos sin columnas. Estudios sobre el universo, realizados recientemente, confirman que hay una gran energía en la materia, sus componentes y los cuerpos celestes. Dios es su creador. Los científicos han descubierto que existen distintos tipos de energía poderosa que fluye en los cielos y en la tierra. Estas energías son, primero, energía nuclear fuerte. Este tipo de energía mantiene unidas las partículas subatómicas
que incluyen protones, electrones y neutrones. 2. Energía nuclear débil. Este tipo de energía causa ciertos tipos de decadencia radioactiva. 3. Energía electromagnética. Es la energía que mantiene a los átomos unidos dentro de la materia y que también les da sus respectivos rasgos. 4. La gravedad. Es la forma más débil de energía que se conoce, pero a la larga es una forma de energía localizada, ya que mantiene todos los cuerpos celestes en sus respectivos lugares. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 21, verso 33, y Él es quien creó la noche y el día, y dispuso que el sol y la luna recorran cada uno su órbita. Dios, alabado y bendecido sea, dice en el Corán, en el capítulo 36, versos 38 al 40, y el sol orbita como le fue asignado. Ello es un decreto del poderoso omnisciente. Y a la luna le decretamos sus fases, hasta que va menguando, y parece una rama seca de palmera. No le es posible al sol alterar su curso, y así alcanzar a la luna, ni la noche puede adelantarse al día. Todos los astros circulan por sus órbitas. En estos versículos, Dios expresa que el sol viaja hacia cierta dirección. Antiguamente se percibía que el sol estaba inmóvil. Los cosmólogos y astrónomos modernos afirmaron que el sol se mueve en cierta dirección. Todos los planetas en el sistema solar se mueven como satélites. La órbita de la Tierra es concéntrica con respecto a las órbitas de los planetas. Dios, alabado y bendecido sea, dice en el Corán, en el capítulo 51, verso 7, por el cielo colmado de caminos estrellados. En árabe, la palabra hubuk, o sea, entre paréntesis, caminos estrellados, tiene más de un significado. Primero, perfección en la creación. Los astrónomos calculan que existen 200.000 millones de galaxias en el universo, conocidas por el hombre, y aproximadamente 70.000 billones de estrellas. Cada galaxia varía en tamaño, forma, densidad, velocidad a la que viaja sobre su eje, su distancia con respecto a la Tierra, la distancia que separa una de otra, la cantidad de estrellas que tiene y la vida de cada una de sus estrellas. Caminos estrellados. También se refiere, punto 2, a algo que está combinado e integrado a la perfección. Esta impresionante cantidad de galaxias y estrellas en la parte del universo que se conoce es sólo el 10% del universo. Debe existir un poder que mantiene todo unido y en orden. De lo contrario, todo colapsaría y sería un tremendo caos. Y Dios, alabado y bendecido sea, que está lejos de tener alguna imperfección, dijo en el Corán, capítulo 35, verso 41, ciertamente Dios es quien contiene a los cielos y la tierra para que no se desorbiten, y si se desorbitasen, nadie los podría contener, porque Él es tolerante, absolvedor. Otro significado también se refiere a las órbitas por las que flotan los astros. Entre las cosas que han asombrado a los científicos está la gran cantidad de galaxias que hay en la porción que se conoce del universo. Esto prueba que este universo funciona en un sistema perfecto. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 10, verso 5, Él es quien hizo que el sol tuviese luz propia y determinó que la luna reflejase su luz en distintas fases para que podáis computar el número de años y los meses. Dios no creó esto sino con un fin justo y verdadero, y aclara los signos para quienes los comprenden. Y esto está en el capítulo 10, verso 5 del Corán. Una perfecta distinción existe entre la luz que emana de un cuerpo luminoso o ardiente y la luz del sol reflejada por un cuerpo oscuro o frío.
entre paréntesis, como puede ser la luna, que se refleja de manera constante y estable sobre la tierra. Este hecho está mencionado en el Corán hace más de 1400 años, lo que prueba que el Corán es la revelación divina de Dios. Acerca de la presión del aire, Dios, alabado y bendecido sea, dice en el Corán, en el capítulo 6, verso 125, a quien Dios quiere guiar, le abre el corazón para que acepte el Islam, entre paréntesis, el sometimiento a él. En cambio, a quien él quiere extraviar, le oprime fuertemente el pecho, como si subiese a un lugar muy elevado. Así es como Dios domina a los incrédulos. Repito, esto es en el capítulo 6, verso 125. De este versículo se desprende la idea de que cuanto más uno se eleva en la atmósfera, más se le dificulta respirar. Esto sucede por la reducción de los niveles de presión y oxígeno. No se puede probar, salvo que alguien ascienda hasta el cielo. Este hecho fue descubierto después de que el hombre logró volar y alcanzar alturas elevadas. Cuando una persona se eleva hacia el cielo, más allá de 8 kilómetros sobre el nivel del mar, tiene dificultad para respirar debido a la falta de oxígeno y a la baja presión. Un problema frecuente a esa altura es la hipoxia, con H, hipoxia, que se produce cuando los tejidos del cuerpo reciben muy poco oxígeno. También se puede sufrir de disbarismo, que es una sucesión de síntomas complejos que ocurren por la excesiva exposición a la presión baja o cambiante del aire. Estos dos problemas interfieren con las funciones normales del cuerpo. Por lo tanto, la dificultad de respirar en alturas elevadas puede ser explicada sencillamente como pasos que sigue el cuerpo para protegerse. Acerca del espacio exterior y la oscuridad, Dios, que sea alabado y bendecido, dice en el Corán, en el capítulo 15, versos 14 y 15, y aunque les abriéramos una puerta en el cielo, por la que pudieran ascender y contemplar cuanto hay en él, no creerían. Dirían, nos han turbado la vista y se nos ha hechizado. Esta similitud es impresionante. Representa un hecho universal que era desconocido para los hombres y no fue descubierto sino hasta la época de la exploración del espacio en los años 60. El universo entero está envuelto en oscuridad. La luz que se ve en la Tierra se observa a 200 kilómetros. Más allá de eso, el Sol parece un disco azul. La oscuridad se evidencia en todas direcciones, debido al vapor de agua y las partículas de polvo. Y Dios es quien no tiene imperfecciones y nos ha informado de esta realidad en el Sagrado Corán. Acerca del átomo, Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 10, verso 61, a tu Señor no se le escapa nada en la tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del tamaño de un átomo. Y no existe nada menor o mayor aún que no esté registrado en un libro claro, la tabla protegida. En este bellísimo versículo del Corán, Dios aclara que no hay nada que esté oculto de Él en este universo, sin importar qué tan diminuto sea. Se creía que el átomo era lo más pequeño que existía en el universo. Después que se descubrió que se podía dividir en partes más pequeñas, con propiedades eléctricas positivas, como los protones, y con propiedades eléctricas negativas, como los electrones. En 1939, los estudiosos alemanes Hahn y Strassmann dividieron un átomo de uranio en la Universidad de Berlín. Con más investigaciones, es posible que se descubran partículas más pequeñas aún. Las ciencias modernas han alcanzado un nivel de desarrollo técnico y de avances científicos en varias áreas de la vida. El futuro todavía depara más desarrollo. Este proceso continuará hasta el día de la retribución.
Los esfuerzos colectivos de toda la humanidad en las áreas del conocimiento nunca se equipararán ni se acercarán al conocimiento y la habilidad de Dios. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 17, verso 85, te preguntan acerca del Espíritu. Diles, el Espíritu es una de las creaciones de Dios, de las que sólo Él tiene conocimiento, y no se os ha permitido acceder sino a una parte del inmenso conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios y sus habilidades son ilimitados e inigualables. En este versículo coránico, Dios nos da una simple explicación para que nuestras mentes puedan reconocer y absorber la gran diferencia entre su conocimiento y el nuestro. Alabado sea Dios. Acerca del desarrollo del embrión humano. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 23, versos 12 al 16, he aquí que creamos al hombre, Adán, de barro. Luego hicimos que se reprodujese por medio de la fecundación y preservamos el óvulo fecundado dentro de una cavidad segura, el útero. Transformamos el óvulo fecundado en un embrión, luego en una masa de tejidos. Luego de esa masa de tejidos creamos sus huesos, a los que revestimos de carne. Finalmente, soplamos en el feto su espíritu. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Sabed que, después de haber sido creados, moriréis en el tiempo prefijado, y el día del juicio seréis resucitados. Las etapas por las que pasa un ser humano son, primero, un extracto de barro. Adán, el padre de la humanidad, fue creado de barro. Este versículo echa por la borda la teoría de la evolución que la ciencia refuta. Esto indica que los seres humanos son una creación que se distingue de otras. Los seres humanos no se desarrollaron a partir de otras especies. 2. Una mezcla de esperma. En esta etapa, el hombre y la mujer emiten fluidos que pueden resultar en que el óvulo sea fertilizado por el esperma o que no lo sea por voluntad de Dios. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el capítulo 76, verso 2 del Corán, por cierto que creamos al hombre de una gota de esperma, capaz de reproducirle, y le agraciamos con el oído y la vista. Si el espermatozoide no logra fertilizar el óvulo, es arrastrado fuera del útero junto con el óvulo, pero si logra fertilizarlo y se forma el cigoto, quedará prendido de un lado del útero en forma de blástula. Si Dios desea que se prenda al útero, pasará a la etapa del alaqah, en árabe algo parecido a una sanguijuela que cuelga. Dios, que sea alabado y bendecido, dice en el Corán, en el capítulo 22, verso 5, oh hombres, si tenéis dudas de que tenemos poder para resucitaros, sabed que nosotros hemos creado a Adán de barro, luego a toda su descendencia, de un cigoto, que luego se transforma en un embrión, luego en una masa de tejidos, algunos ya formados y otros por formarse. Ello es una evidencia de nuestro poder. Aquellos que decretamos que completen su gestación, os hacemos nacer, y luego de la infancia llegáis a la madurez. De vosotros hay quienes mueren antes de esta etapa, y quienes alcanzan la senectud, y ya no recuerdan nada del conocimiento que adquirieron. Y podéis observar también la tierra árida, que cuando hacemos que llueva sobre ella, ésta se remueve, se hincha y hace brotar toda clase de plantas bellas. Esto está en el Corán, en el capítulo 22, verso 5. Otra connotación de la palabra alaqah en árabe quiere decir coágulo de sangre o algo que cuelga. Se describe así a esta etapa, ya que el embrión está suspendido dentro del útero de un modo similar al que una sanguijuela se alimenta de la sangre de otras criaturas.
Otra connotación de la palabra halakha es sustancia masticada. Se escribe así ya que el embrión es similar en apariencia a algo que ha sido masticado. Otra etapa es la formación de los huesos. Otra etapa es cuando los huesos se cubren de carne. Finalmente, el desarrollo del embrión a una forma diferente. En esta etapa, el embrión va tomando forma de cuerpo y Dios le da el soplo de la vida. El embrión humano atraviesa varias etapas entre tres tinieblas. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 39, verso 6, Él os creó a partir de un solo ser, Adán, luego de él a su esposa Eva, y os agració con 4 parejas de reses que conforman el ganado, 2 ovejas, 2 cabras, 2 camellos y 2 vacas. Os creó en los vientres de vuestras madres en sucesivos períodos y en 3 tinieblas, el vientre, el útero y la placenta. Aquel que os sometió todas las cosas para vuestro beneficio, Él es Dios, vuestro Señor. Él posee la soberanía real en esta vida y en la otra. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. ¿Cómo entonces os desviáis? Y esto está en el Corán, repito, en el capítulo 39, verso 6. Este versículo explica que el embrión está resguardado por 3 cubiertas que están referidas como 3 tinieblas en el versículo. El agua, el aire, la luz y el calor no pueden penetrar estas 3 cubiertas ni pueden ser observadas a simple vista. El doctor Maurice Bucaille dijo, los intérpretes modernos del Corán ven en este versículo las 3 capas anatómicas que protegen al feto durante la gestación, la pared abdominal, el útero en sí mismo y lo que rodea al feto, la placenta, las membranas embriónicas, los fluidos amnióticos. El embrión está colocado en un lugar seguro. Dios dice, alabado sea Él, en el Corán, capítulo 77, versos 20 al 23, ¿no os hemos creado de un líquido vil, el esperma, el cual depositamos en un lugar seguro, el útero, hasta un tiempo determinado? Así lo hemos decretado porque tenemos poder sobre todas las cosas. Y esto está, repito, en el capítulo 77, versos 20 al 23. El doctor Gary Miller contó, un periodista le preguntó al profesor Keith Moore, ¿no cree que tal vez los árabes pudieron haber sabido estas cosas, como la descripción del embrión, su apariencia, cómo se desarrolla y crece? Tal vez no hayan sido científicos, pero pudieron haber hecho crudas disecciones por su cuenta, o excavado dentro de la gente para examinar estas cosas. El profesor inmediatamente le hizo saber al periodista que se había pasado por alto un detalle muy importante. Todas estas diapositivas del embrión que se habían mostrado y la película que habían proyectado se pudieron hacer mediante fotos tomadas a través de un microscopio. Entonces dijo, no importa que alguien haya querido descubrir la embriología 14 siglos atrás, nunca hubieran podido verlo. Todas las descripciones del Corán sobre la apariencia del embrión son cosas demasiado pequeñas para ser observadas a simple vista. Por lo tanto, se necesita un microscopio para poder verlas. Ya que este tipo de instrumento existe en el mundo apenas desde hace 200 años, el doctor Keith Moore se burló de la pregunta diciendo, claro que tal vez 14 siglos atrás alguien tuvo un microscopio en secreto y realizó esta investigación sin cometer ningún error. Luego, de alguna manera, le enseñó a Muhammad su descubrimiento y lo convenció de poner esta información en su libro. Después destruyó su microscopio y mantuvo su secreto de por vida. ¿Realmente creen esto? En verdad, no deberían, salvo que tengan pruebas de ello, porque es una teoría ciertamente ridícula. Cuando le preguntaron cómo explicaba él
que esta información estuviera en el Corán, el Dr. Moore respondió: solo pudo haber sido una revelación divina. El Dr. Gerald C. Geringer dijo: en la mayoría, si no en todas las instancias, esta descripción se retrotrae en muchos siglos a los registros de las diferentes etapas del embrión humano y del desarrollo del feto, recogidas por la literatura científica tradicional. Lo que dice el Corán acerca de los océanos, acerca de la barrera que existe entre los mares. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 25, verso 53, Él es quien ha hecho confluir las dos masas de agua, una dulce y la otra salada, y ha puesto entre ambas una barrera para que ninguna modifique a la otra. El hecho de que las aguas oceánicas no se mezclen entre sí fue descubierto recientemente por los oceanógrafos modernos, debido a la fuerza física llamada tensión superficial. El agua de un mar vecino no se mezcla. Esto sucede por la diferencia de densidad de las aguas. La tensión superficial evita que se mezclen entre sí, como si hubiera una delgada pared entre ellas. El río Amazonas, por ejemplo, desemboca en el océano Atlántico y mantiene sus características a pesar de adentrarse 200 metros en el océano. Acerca de la oscuridad de los mares, Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 24, verso 40, o como tinieblas en un mar profundo cubierto de olas, unas sobre otras, que a su vez están cubiertas por nubes. Son tinieblas que se superponen unas sobre otras. Si alguien sacase su mano, apenas podría distinguirla. De este modo, a quien Dios no ilumine jamás, encontrará la luz de la guía. Es sabido, y está científicamente comprobado, que en las profundidades extremas del océano no hay luz, solo oscuridad. La causa de esto es que los rayos del sol no pueden llegar hasta allí, porque los océanos varían de profundidad, de algunos cientos de metros a 11.034 metros. La oscuridad en los mares y océanos profundos se encuentra alrededor de una profundidad de 200 metros y más. A esta profundidad casi no hay luz. Más allá de 1.000 metros de profundidad ya no hay más luz. Por lo tanto, la mayoría de los rayos del sol son absorbidos por el agua a los 100 metros. Esta porción del mar es conocida como la porción luminosa. De allí en más, el 1% de los rayos del sol son visibles a 150 metros y solo el 0.01% de los rayos a 200 metros. La capa de ozono de la atmósfera refleja la mayoría de los rayos ultravioletas, mientras que las nubes reflejan un 30% y absorben un 19% de estos rayos. Solo el 51% llegan al mar. Entre el 3 y el 30% de la luz solar se refleja sobre la superficie del mar. Luego, casi todos los 7 colores del espectro de luz son absorbidos, uno tras otro, en los primeros 200 metros, excepto la luz azul. Acerca de las olas internas. Los científicos han descubierto recientemente que existen olas internas que ocurren en las interfaces de densidad entre las capas de distintas densidades. Las olas internas cubren las aguas profundas de los mares y los océanos, porque las aguas profundas tienen una densidad mayor a las que están por encima de ellas. Las olas internas actúan como las olas superficiales. También pueden romper, al igual que las olas de la superficie. Las olas internas no pueden ser observadas a simple vista, pero pueden ser detectadas al estudiar los cambios de temperatura o salinidad en un lugar específico. Por ejemplo, el agua del mar Mediterráneo es cálida, salina y menos densa si se la compara con el agua del océano Atlántico.
Cuando el agua del Mediterráneo entra en el Atlántico, sobre la plataforma de Gibraltar, se mueve varios cientos de kilómetros dentro del Atlántico a una profundidad de 1000 metros, con sus propias características de temperatura, salinidad y menor densidad. El agua del Mediterráneo se estabiliza en esta profundidad. A pesar de que existen grandes olas, fuertes corrientes y mareas en estos mares, no se mezclan sus aguas ni se traspasa esta barrera. Esta información llega a nosotros en esta época a través de la tecnología avanzada y los equipos disponibles para observar esto específicamente. El profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, vivía en el desierto, lejos del océano, y en su vida nunca cruzó un océano. El hecho de que el Corán mencione este fenómeno indica la veracidad del Corán. Lo que dice el Corán sobre la formación de las nubes y de la lluvia. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 7, verso 57, Él es quien envía los vientos que albrician la llegada de su misericordia. Cuando estos reúnen a las nubes, las conducimos hacia la tierra azotada por la sequía, donde descendemos la lluvia, con la que hacemos brotar frutos de todas las clases. De la misma manera, haremos resucitar a los muertos. Así pues, reflexionad. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 15, verso 22, enviamos los vientos fecundadores y hacemos descender del cielo agua con la que os damos de beber, y vosotros no podéis disponer de sus reservas. La ciencia moderna ha confirmado los puntos científicos mencionados en estos versículos del Corán. Los vientos llevan las partículas de agua que son ricas en sal hasta la atmósfera. Estas partículas, que se llaman aerosoles, funcionan como colectores de agua y forman las gotas de lluvia al recolectar todo el vapor de agua de su alrededor. Las nubes se forman del vapor de agua que se condensa alrededor de los cristales de sal o partículas de polvo en el aire. Debido a que las gotas de agua en estas nubes son muy pequeñas, como un diámetro de entre 0.01 y 0.02 milímetros, las nubes están suspendidas en el aire y se esparcen por el cielo. En consecuencia, el cielo se cubre de nubes. Las partículas de agua que rodean los cristales de sal y de polvo aumentan de tamaño y así se forman en gotas de lluvia. Entonces las gotas, que son más pesadas que el aire, abandonan las nubes y comienzan a caer sobre el suelo en forma de lluvia. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 24, verso 43, ¿acaso no observas que Dios impulsa las nubes lentamente, luego las agrupa hasta formar cúmulos, y después ves caer de ellas la lluvia? ¿Acaso no reparas que Dios hace caer del cielo granizo, con el que azota a quien quiere, y le protege de él a quien le place, cuando solo el resplandor del relámpago podría cegarles? Las nubes de lluvia se forman y agrupan de acuerdo con etapas y sistemas bien definidos. Las etapas de formación de los cúmulos, un tipo de nubes de lluvia, son: primera etapa, cuando son arrastradas, las nubes son arrastradas por el viento. Segunda etapa, cuando se juntan. Luego, las nubes pequeñas, cuando son cúmulos, son arrastradas por el viento y se van uniendo para formar una nube más grande. Tercera etapa, cuando se amontonan. Cuando las pequeñas nubes se juntan, las corrientes ascendentes que hay dentro de la nube más grande aumentan. Las corrientes ascendentes que están cerca del centro del cuerpo de la nube son más fuertes que las que están sobre los bordes. Estas corrientes ascendentes provocan que el cuerpo de la nube crezca verticalmente. Así la nube se va amontonando hacia arriba. Este crecimiento vertical provoca que el cuerpo de la nube se estire hacia regiones más frías de la atmósfera, donde las gotas de agua y el granizo se forman,
y empiezan a agrandarse más y más. Cuando estas gotas de agua y granizo se vuelven demasiado pesadas para que las corrientes ascendentes sigan sosteniéndolas, comienzan a caer de la nube en forma de lluvia, de granizo, etc. Una nube se electrifica cuando el granizo cae a través de una región de la nube donde las gotas están demasiado frías y se forman cristales de hielo. Cuando las gotas líquidas se solidifican a una piedra de granizo, se congelan al contacto y despide cierto calor latente. Esto hace que la superficie de la piedra de granizo se mantenga más cálida que los cristales de hielo que la rodean. Cuando la piedra de granizo se pone en contacto con un cristal de hielo, ocurre un importante fenómeno. Los electrones pasan del objeto más frío al más cálido. De esta manera, la piedra de granizo se carga negativamente. El mismo efecto ocurre cuando las gotas enfriadas se ponen en contacto con la piedra de granizo y pequeñísimas astillas de hielo con carga positiva se rompen. Estas partículas más livianas que tienen carga positiva son llevadas a la parte superior de la nube por las corrientes ascendentes. El granizo cae hacia la base de la nube y así la parte más baja de la nube se carga negativamente. Estas cargas negativas son descargadas después en forma de rayo. Podemos deducir de esto que el granizo es el factor más importante para que se produzcan los rayos. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 13, verso 13, el trueno le glorifica con su alabanza, así como los ángeles por temor a él. Envía los rayos y fulmina con ellos a quien quiere. Sin embargo, los incrédulos discuten acerca de Dios. Ciertamente, Él es severo en el castigo. El Corán y los animales. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 16, verso 66, tenéis en los ganados un ejemplo del poder divino. Os damos a beber de lo que se produce en sus entrañas, que a pesar de haber heces y sangre, surge leche pura, gustosa para quienes la beben. Maurice Bucaille dijo, desde un punto de vista científico, las nociones fisiológicas deben tenerse en cuenta al comprender el significado de este versículo. Las sustancias que aseguran la nutrición general del cuerpo derivan de transformaciones químicas que ocurren a lo largo del tracto digestivo. Estas sustancias vienen del contenido del intestino. Cuando llegan al intestino, en la etapa apropiada de transformación química, pasan a través de sus paredes y hacia la circulación sistémica. Este pasaje se ve afectado de dos maneras, ya sea directamente por lo que se conoce como, entre comillas, vasos linfáticos y indirectamente por la circulación portal. Esto las conduce primero al hígado, donde sufren ciertas o distintas alteraciones, y de ahí luego emergen para unirse a la circulación sistémica. De esta manera, todo pasa al torrente sanguíneo. Los componentes de la leche son segregados por las glándulas mamarias. Estas se nutren del producto de la digestión que llega hasta ellas a través del torrente sanguíneo. La sangre, por lo tanto, juega el papel de recolector y conductor de lo que se ha extraído de la comida y le lleva la nutrición a las glándulas mamarias, que son las productoras de leche, tanto como lo hacen con los demás órganos. Aquí el proceso inicial que pone el resto en marcha es juntar el contenido del intestino y la sangre al nivel de la pared intestinal propiamente dicha. Este concepto tan preciso es el resultado de los descubrimientos que se han hecho sobre la química y la fisiología del sistema digestivo. Esto era totalmente desconocido en la época del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él,
y se ha terminado de comprender recientemente. Considero, dice Maurice Bucaille, que la existencia de un versículo en el Corán que se refiere a estos conceptos no pueden tener una explicación humana, dado al período histórico en el que fue formulado. El Corán y las montañas. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 78, versos 6 y 7. Por cierto, que dispusimos la tierra como un lecho, propicio para que lo habitasen, a las montañas como estacas, para que no tiemble la tierra. Los científicos explican la importancia de que las montañas sean como estacas, entre comillas, que estabilizan la tierra. Dicen, las montañas tienen raíces subterráneas. Estas raíces están encajadas en el suelo, por eso las montañas tienen la forma de una estaca. La corteza terrestre tiene entre 30 y 60 kilómetros de espesor, cosa que se sabe por el uso del sismógrafo. También se sabe, gracias a este instrumento, que cada montaña tiene una raíz subterránea, que estabiliza la corteza terrestre con las capas subterráneas y evita que la tierra se sacuda. Por eso, una montaña es parecida a un clavo que mantiene unidos a dos pedazos de madera. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 16, verso 15, afirmó las montañas en la tierra para que no se sacudiera, dispuso ríos y caminos para que viajéis por ellos. La ciencia moderna afirma el hecho de que las montañas están distribuidas uniforme y perfectamente sobre la tierra, lo que la estabiliza, especialmente aquellas montañas que los geólogos llaman cordillera de montañas asimétricas, que se encuentran en todos los continentes. ¿Cómo pudo un hombre iletrado, cuya nación era iletrada, haber sabido estos hechos? El agua y la vida. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 21, verso 30, ¿acaso los incrédulos no reparan que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea y la disgregamos, y que creamos del agua a todo ser vivo? ¿Es que aún después de esto no creerán? La ciencia moderna confirma claramente que el agua es el componente básico de la vida, con el cual cada célula está constituida. Los químicos han probado que el agua es una sustancia necesaria y activa que se usa en los cambios y reacciones que ocurren dentro del cuerpo. Por esta razón, es el único fluido que cada ser vivo necesita, sin importar qué tan grande o pequeño sea, ya sea un microorganismo o el animal más grande que viva sobre la tierra. El agua que cubre la tierra en nuestros días es aproximadamente el 71%, y el restante 21% del planeta es tierra seca. La fuente principal del cuerpo humano y animal es el agua, y también es esencial para las plantas, como fue probado por análisis científicos que demuestran que el cuerpo de un ser humano adulto, a partir de la edad de 15 años y en adelante, contiene aproximadamente un 71% de agua. En cuanto a un niño, su cuerpo contiene un 93% de agua. Esto indica que el 80% del agua corre por el cuerpo humano y el resto es la sangre. En los animales y plantas se encuentra hasta un 90% de agua. ¿Quiénes demuestran enemistad con el Islam? Si observamos las religiones del mundo, uno puede darse cuenta de que el Islam es una religión que mucha gente rechaza o se resiste a conocer. Pero, ¿cuál es la razón para esta enemistad declarada? Si tuviéramos que clasificar a quienes abiertamente se muestran como enemigos del Islam, podríamos considerar las siguientes categorías. Primero, los politeístas y gente ignorante, ya que el Islam es la religión de la verdad, que no permite que un creyente adore o se someta a algo o a alguien que no sea Dios mismo.
Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 39, verso 64, diles, oh Muhammad, a los idólatras, ¿cómo pretendéis, oh ignorantes, que adore a vuestros ídolos en vez de Dios? Segunda categoría, las personas cuya inclinación natural ha sido adulterada, ya que el Islam es una religión que está de acuerdo con la inclinación natural de los seres humanos. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 30, verso 30, conságrate, oh Muhammad, al monoteísmo, que ellos es la inclinación natural con la que Dios creó a los hombres. La religión de Dios es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignoran. Tercera categoría, la gente injusta, ya que el Islam es una religión de justicia y equidad. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice, Dios ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los parientes cercanos, y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis. Esto nos lo dice en el capítulo 16, verso 90. Cuarta categoría de los que demuestran enemistad con el Islam, quienes buscan esparcir el mal y causar daño, ya que el Islam es la religión de la rectitud y de la reforma. Dios, alabado y bendecido sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 5, verso 64, y los incrédulos se afanan por corromper en la tierra, y Dios no ama a los corruptores. Quinta categoría de los que se enemistan con el Islam, los transgresores, ya que el Islam es la religión de la paz. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 190, y combatid por la causa de Dios a quienes os combatan, pero no seáis agresores, porque ciertamente Dios no ama a los agresores. Sexto, esta es los fanáticos y los extremistas, ya que el Islam es una religión moderada. Dios, alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 143, hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin de que fuerais testigos ante la humanidad de la llegada de los profetas anteriores y fuera el mensajero vuestro testigo. Séptima categoría de la gente que se enemista con el Islam es la gente que tiene deseos lujuriosos, ya que el Islam es una religión de pudor y castidad. Dios, alabado sea y bendecido sea, dice, apartaos de todo lo que os lleve a la fornicación, pues esto es una inmoralidad y conduce al mal. Esto está en el capítulo 17, verso 32. Es la octava clasificación de quienes se enemistan con el Islam, quienes desean la vida mundanal, ya que el Islam es una religión de solidaridad y misericordia que lucha por suplir las necesidades de todas las personas. Dios, que sea alabado y bendecido, dice en el Corán, capítulo 2, verso 188, no devoraréis vuestros bienes injustamente unos a otros, ni sobornéis con ellos a los jueces para devorar ilegalmente la hacienda ajena a sabiendas. Noveno, los que se enemistan con el Islam. Novena categoría, quienes desprecian y denigran a la humanidad y creen ser un pueblo elegido, ya que el Islam es una religión de igualdad que lucha contra todo tipo de racismo y prejuicio. Dios, que sea alabado y bendecido, dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 49, verso 13, oh humanos, os hemos creado a partir de un hombre, Adán, y una mujer, Eva, y de su descendencia os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Dios es el más piadoso.
Ciertamente Dios es omnisciente y está bien informado de lo que hacéis. Repito, esto está en el Corán, en el capítulo 49, verso 13. Las cualidades distintivas y los privilegios del Islam. Ya que el Islam es la última religión, tiene cualidades y privilegios distintivos que lo hacen adecuado para todo tiempo y lugar. Primero, es la última religión divina revelada al ser humano. Segundo, el Islam reconoce todas las revelaciones divinas. Por un lado, los judíos no reconocen a Jesús y los cristianos no reconocen a Muhammad, la paz de Dios sea con él. Mientras que por el otro, los musulmanes reconocen a Moisés, a Jesús y a todos los profetas, que Dios exalte sus nombres. Tercero, en el Islam, los seres humanos se relacionan con su Señor para todos sus asuntos y en cualquier condición. Cuarto, el Islam es la única religión que no ha sido distorsionada ni cambiada de ninguna manera. Harry G. Dorman dijo: el Corán es la revelación de Dios, literal, dictada a Muhammad por el arcángel Gabriel, perfecta en cada letra. Es un milagro eterno que se atestigua a sí mismo y a Muhammad, el profeta de Dios. Su calidad milagrosa reside parcialmente en su estilo, tan perfecto y elevado que ningún ser humano o genio podría producir un simple capítulo que se le compare al más corto siquiera. Y también reside parcialmente en el contenido de enseñanzas, profecías sobre el futuro e información sumamente precisa que jamás un hombre iletrado como Muhammad pudo haber reunido por motus propio. El Islam es la religión que cubre los aspectos materiales y espirituales de la vida. No descuida ni el menor aspecto de la vida del musulmán. Abdurrahman ibn Said dijo que le dijeron a Salmán: tu profeta te ha enseñado todo, incluso cómo hacer tus necesidades. Salmán contestó: por supuesto, nos ha prohibido orientarnos hacia la Meca mientras estamos haciendo nuestras necesidades, o que nos limpiemos con la mano derecha, o usar menos de 3 elementos sólidos, o usar restos de huesos o estiércol seco para higienizarse. Esto es una narración de Muslim. W. Thomas Arnold dijo: el sentido de la justicia es uno de los ideales más maravillosos del Islam, porque mientras leo el Corán puedo encontrar esos principios dinámicos de la vida, no un código ético místico, sino uno práctico para la conducta diaria de la vida aplicable a todo el mundo. Quinto, el Islam satisface todas las necesidades del cuerpo y del alma en equilibrio. No permite que un aspecto de la vida sea más importante que el otro. El príncipe Carlos de Inglaterra dijo: hoy el Islam puede enseñarnos una forma de comprender y de vivir en este mundo que el cristianismo mismo se ha empobrecido por haberlo perdido. El Islam se rehúsa a separar al hombre de la naturaleza, la religión de la ciencia, la mente de la materia. Sexto, el Islam no genera conflicto entre el intelecto humano y su naturaleza. Séptimo, el Islam es la religión para todos los seres humanos, sin importar su educación, tiempo o lugar, en contraposición a las religiones previas que fueron enviadas a pueblos específicos en momentos específicos. Por ejemplo, si una persona quiere ser judía, debe nacer judía. Jesús dijo sobre el cristianismo: he sido enviado para los extraviados de los hijos de Israel. Una de las pruebas de que el Islam es una religión universal y que puede aplicarse a todos los pueblos en todas las épocas, sin importar su etnia o idioma, es lo que Dios mismo dice en el Corán. En el capítulo 34, verso 28, y no te enviamos, oh Muhammad, sino como albriciador y amonestador para todos los hombres, pero la mayoría lo ignora. En estos versículos, Dios le ordena al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él,
que invite abiertamente a la gente a entrar al Islam. Y así lo hizo, invitando a su pueblo a adorar a un solo Dios y a dejar de lado todas las falsas deidades. La gente lo persiguió y aún así se mantuvo inquebrantable y misericordioso. Les envió cartas a los reyes de esa época y los invitó a aceptar el Islam. Entre los reyes a quienes les escribió estuvieron el emperador de Roma, el emperador de Persia y el rey de Abisinia. Si el mensaje del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, no hubiera sido universal, no hubiera invitado a los gobernantes de diferentes reinados cercanos a Arabia para que acepten el Islam. Esto posiblemente hubiera provocado más de un enfrentamiento con sus adversarios, que estaban mejor preparados para luchar y superaban en número a los musulmanes. ¿Por qué se aventuraría a hacer algo así si no hubiera sido un mensaje divino de Dios que le fue ordenado difundir a toda la humanidad? El mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él, dijo: este asunto, la religión del Islam, será tan evidente como la noche y el día. Cada persona en la ciudad o en el desierto sabrá de esta religión, ya sea por fortaleza o debilidad. La fortaleza con la que el Islam es honrado y la debilidad con que Dios deshonra a la incredulidad. Esta es una cita de Agner. Conclusión: la religión divina del Islam es completa en todos los aspectos. Es la constitución para llevar una vida feliz en este mundo y una vida eterna en el paraíso. Seguramente encontrará casos de musulmanes que se desvían y que cometen muchos errores con ellos mismos y con los demás, pero debe saber que el Islam no tiene nada que ver con estos defectos. Debe atribuirse a su propia ignorancia de la religión o a su debilidad en la fe, que lo lleva a hacer lo que se ve en los medios. No juzgues al Islam de acuerdo con lo que hacen algunos de sus seguidores. Esta pequeña publicación debe ser tomada como la llave para comenzar a buscar la verdad, pero debe ser acompañada con las siguientes características. Primero, se deben eliminar todos los prejuicios. Segundo, se debe tener un sincero deseo de encontrar la verdad y no buscar las fallas y errores. Tercero, se debe utilizar un pensamiento crítico e independiente y no uno cegado por los otros. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Corán, en el capítulo 31, verso 21, que cuando se les dice: seguid lo que Dios ha revelado, responden: nosotros seguimos la tradición de nuestros padres. ¿Les seguís? Aun cuando Satanás les sedujo, llevándolos al camino que conduce al fuego del infierno. ¿Cómo se convierte una persona en musulmán? Para convertirse en musulmán no se necesita realizar ningún rito religioso específico o tradición, ni tampoco debe hacerse en un lugar en particular o enfrente de la gente. Esto es porque en el Islam la persona tiene relación directa con su Señor, sin intermediarios. Tan solo con creer y declarar que hay un solo Dios y que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero, uno se convierte en musulmán. Luego de hacer esta declaración de fe con sinceridad, cada pecado que la persona haya cometido en su vida hasta ese momento es perdonado. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 25, verso 70, salvo quienes se arrepientan, crean y obren correctamente. A estos Dios les perdonará sus pecados y en su lugar les registrará buenas obras, y Dios es absolvedor, misericordioso. Así comienza la vida de un musulmán, alguien que se somete a la voluntad de Dios. Para los no musulmanes que han aceptado el Islam, su recompensa será el doble, por su creencia en los mensajeros y también por la creencia en Muhammad, la paz de Dios sea con él. Dios, que sea alabado y bendecido,
nos dice en el Corán, en el capítulo 28, versos 52 al 54, quienes recibieron nuestra revelación anteriormente, judíos y cristianos, creyeron en él, el Corán, y cuando se les recitaba el Corán decían, creemos en él, por cierto que es la verdad que proviene de nuestro Señor. Ya nos habíamos sometido a Dios antes de esta revelación. Estos son quienes recibirán su recompensa duplicada por haber sido perseverantes y haber respondido con buenas acciones a aquellos que les trataron de mal modo, y haber dado en caridad parte de lo que les habíamos proveído. Además, Dios borra todos los pecados que se hayan cometido antes de aceptar el Islam. El profeta, la paz de Dios sea con él, dijo, el Islam borra todos los pecados anteriores. Esta es una cita de Muslim. Dios, que sea alabado y bendecido, nos dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 25, verso 70, les haremos ver nuestros signos en los horizontes y en ellos mismos, hasta que se les evidencie a través de ellos la verdad. ¿Acaso no es suficiente tu Señor como testigo de todo? Terminamos aquí nuestras grabaciones y las enseñanzas de este tema, las llaves para comprender el Islam. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله